Cualquier persona que escuche estas palabras puede pensar que esto es algo muy común en muchas partes del mundo. Pero este caso sacudió los cimientos del sistema judicial de Estados Unidos, ya que fue el único caso en el que la palabra de un fantasma ayudó a resolver un crimen y condenar a un asesino. El misterioso caso de un fantasma que ayudó a resolver un crimen. Su hija solo tenía 23 años en el momento de su muerte. Sin embargo, Mary Jane Easter no pudo soportar ver cómo el cuerpo de su hija Elva yacía sin vida. Esto ocurrió a finales de enero de 1897. Para Mary Jane, la madre de Elva, la muerte de su hija llegó demasiado pronto, pero también de una manera completamente misteriosa. El médico forense declaró que la causa de la muerte fue por complicaciones en el parto, pero Elva no se encontraba dando a luz cuando ella murió. De hecho, la mujer ni siquiera estaba embarazada. Mary Jane, la madre, estaba segura de que habían asesinado a su hija. Esta pobre madre deseaba hablar con el espíritu de Elva para que pudiera explicar lo que realmente ocurrió ese trágico día. Y así fue. Elva habló desde su tumba, revelando no solo cómo murió, su testimonio desde el más allá sirvió para conocer a su asesino. Apenas 2 años antes de su muerte, Elva dio a luz a un hijo fuera del matrimonio, un acontecimiento realmente escandaloso a finales de 1800. El padre, quien quiera que fuese, no quiso casarse con Elva, así que la joven estaba en la necesidad de tener un esposo. En 1896, Elva conoció casualmente a Erasmus Stribling, conocido como Edward. Era un hombre en busca de una nueva vida trabajando como herrero. Todo fue bastante rápido. Edward y Elva comenzaron un noviazgo. Mary, la madre de Elva, no estaba del todo de acuerdo con el noviazgo de su hija. Como madre protectora, había algo que no le gustaba de Edward. Él era prácticamente un desconocido. Sin embargo, pese a las protestas de su madre, Edward y Elva se casaron el 26 de octubre de 1896. El 23 de enero de 1897, 3 meses después de la boda entre Elva y Edward, un niño de 11 años de edad, llamado Andy Jones, entró en la casa de Elva y la encontró tendida en el suelo. El chico se quedó por un momento mirando a Elva, ya que no sabía qué hacer en ese momento. Su cuerpo estaba tendido, recto con las piernas juntas. Uno de sus brazos estaba a su lado y el otro brazo apoyado en su cuerpo. Cuando el niño se dio cuenta de que estaba muerta, el pánico se apoderó de él rápidamente. El niño salió de la casa de Elva y corrió a casa de su madre. Llamaron al médico local. Cuando el doctor entró en la habitación, él se sorprendió al ver que Edward había vestido a Elva con su mejor traje, un hermoso vestido con un cuello alto y duro. Obviamente, Elva estaba muerta. El doctor trató de examinar el cuerpo para determinar la causa de la muerte, pero no pudo encontrar nada fuera de lo común que explicara la muerte de lo que parecía ser una mujer joven y sana. El médico, en un vistazo rápido, observó una ligera decoloración en el lado derecho de la mejilla y el cuello. Quiso examinar más a fondo las marcas, pero Edward protestó con tanta vehemencia que el doctor se vio obligado a terminar el examen, concluyendo que la joven había muerto por problemas en el parto, obviando por completo las extrañas marcas en el cuello que no había podido examinar. En el velatorio de Elva, Edward estaba actuando de una manera extraña, no como el típico marido de luto. En un momento parecía desconsolado y al poco rato muy agitado y nervioso, pero sobre todo, Edward no permitía que nadie se acercara a ella. A pesar de todo lo extraño que rodeaba la muerte de su hija, la madre no tenía ninguna prueba de que Edward fuese el culpable de la muerte de Elva. Pero a partir de aquí, las cosas cambiaron para Mary. Fue testigo de algunos fenómenos completamente inexplicables. La madre tomó una sábana blanca del ataúd de Elva antes de que fuera cerrado.
Pensó que Edward debería tener ese recuerdo, pero él se negó a aceptarlo. Mary, la madre, se quedó con la sábana como un recuerdo de Elva. Sin embargo, se dio cuenta que tenía un extraño olor indefinible. Ella llenó un recipiente con agua para lavar la sábana, pero cuando la sumergió, el agua se volvió de color rojo intenso, como si fuese sangre. Intentó limpiar la sábana diversas veces, pero la mancha de color rojo no desaparecía. Para Mary, la madre, estaba claro. Era una señal de su hija muerta. La madre de Elva afirmó que el espíritu de su hija se le apareció en 4 ocasiones, tras implorarle que le diera señales de cómo había sido su muerte. Durante estas visitas espectrales nocturnas, Elva le contó a su madre cómo había muerto. La madre contó que, el día de su muerte, la violencia de Edward había ido demasiado lejos. Edward perdió el control cuando Elva le dijo que no tenía carne para la cena. Este enfureció de tal manera que atacó a la chica salvajemente, rompiéndole el cuello. Para probar lo que estaba relatando, el fantasma volteó lentamente la cabeza para enseñar a Mary las marcas en su cuello. El fantasma de Elva había confirmado las peores sospechas de su madre. Todo encajaba: el extraño comportamiento de Edward y la forma en que trató de proteger el cuello de su esposa muerta en el momento de su muerte y demás. La madre llevó su historia al fiscal local. Le escucharon pacientemente, pero con mucho escepticismo. Se ordenó que se exhumara el cuerpo de Elva para una autopsia. Edward protestó por el procedimiento judicial, pero no tenía poder para detenerlo. Él comenzó a mostrar signos de gran tensión. Dijo públicamente que él sabía que iba a ser detenido por el crimen, pero que no iban a ser capaces de demostrar que él fuera el verdadero asesino. La autopsia reveló que, tal y como dijo el fantasma de Elva, esta había sido estrangulada violentamente. Edward fue arrestado bajo la acusación de asesinato, y a partir de este momento salieron a la luz los verdaderos orígenes de Edward, un psicópata maltratador que había estado varias veces en la cárcel. Él era un verdadero mal, pero lo más sorprendente es que él estaba seguro de que no iba a ser condenado por la muerte de su esposa. El abogado de Edward, en un intento para mostrar públicamente que la mujer estaba desequilibrada, sacó a relucir el asunto del fantasma de Elva. Sentada enfrente del jurado, Mary Jane, la madre de la difunta, contó la historia de cómo el fantasma de su hija se le apareció y acusó a Edward de su propio asesinato. Pasó lo que nunca antes había ocurrido. El jurado creyó la versión de Mary Jane y dictaron un veredicto de culpabilidad por el cargo de asesinato. Edward fue sentenciado a cadena perpetua. Murió el 13 de marzo de 1900 en la penitenciaría de Virginia. La sorprendente historia ocurrió realmente, convirtiéndose así en un caso paranormal que sacudió los cimientos de la justicia norteamericana, y acabamos resumiendo un acontecimiento único en la historia. Este es el único caso en que el testimonio de un fantasma ayudó a condenar a un verdadero asesino.